Si en una maratón te quedas sin energía, no es por el muro ni por el kilómetro 30, es porque no estás tomando suficientes carbohidratos. Ahora te voy a explicar los carbohidratos y cómo nos ayudan en una maratón o en una media y cómo se consumen y la manera correcta de cuantificar la cantidad. Lo primero que tenemos que entender que los carbohidratos es el suplemento esencial para los deportistas de resistencia. Un ejemplo muy simple que siempre pongo es un coche. Tenemos un coche que quiere recorrer una distancia que puede ser ir de Sevilla a Barcelona. Si tú a ese coche no le echas gasolina porque quieres que tu cuerpo sea más resistente o optimice más el motor o cualquier cosa que se te pueda ocurrir, el coche no va a funcionar. Si tú a un coche no le echas gasolina, antes o después se va a parar. Pues con el cuerpo humano pasa lo mismo. Cometen muchos errores los corredores de pensar que podemos estar 2, 3, 4, 5 horas sin comer nada, sin echar gasolina en el coche. Es muy importante suministrar los hidratos de carbono. Te digo hidratos de carbono porque me da igual si son geles, si son gominolas o si te comes un plátano. Lo importante es que tomes hidratos de carbono durante tus entrenamientos y durante tus competiciones. ¿Cuándo hay que tomar hidratos de carbono? Pues mi recomendación es cuando superemos los 15 kilómetros corriendo o la hora y media corriendo. ¿Qué significa? Que si en tu caso llegan antes los 15 kilómetros o la hora y media, lo que llegue antes, a partir de ahí sería muy recomendable tomarse los suplementos. Digo, por ejemplo, una hora y media, ¿por qué? Porque si un corredor tiene mucho nivel, pues puede que llegue mucho antes a los 15 kilómetros que a la hora y media. Entonces también lo va a necesitar. Después necesitaríamos dos tipos de estrategia. Uno para actividades inferior a las 2 horas y media, que sería por ejemplo una media maratón o un 15K, ahí sería un tipo, y otro tipo sería la maratón, que vamos de 2 horas y media hacia arriba. Entonces, cuando nosotros estamos preparando una media o un 15K, que nos estamos moviendo, pues normalmente entre 1 hora el que gana y 2 horas la mayoría de personas, o incluso 2 horas y media, pues ahí en esa franja necesitaríamos entre 30 y 40 gramos de hidratos de carbono por hora. Si tú vas a tardar 2 horas, pues el límite inferior, 30 por 2, son 60. Tienes que tomarte 60 gramos de hidratos de carbono durante la prueba. En cambio, si nos vamos a la maratón, al ser más horas, un poquito más de desgaste, en vez de 30 y 40, como era el caso anterior, sería recomendable entre 40 y 60 para una maratón. Si nosotros vamos a tardar 4 horas en hacer una maratón, el límite inferior serían 40 gramos por hora, por 4 horas, hacemos la cuenta, ¿vale? Y ya nos saldría cuántos gramos de carbohidratos necesitamos por hora. Es muy importante que entiendas que estoy diciendo carbohidratos, no estoy diciendo geles. ¿Por qué? Porque como te he dicho, hay infinitas, ahora mismo en el mercado hay infinitas formas de tomar hidratos de carbono. Puedes tomar barritas, bebidas isotónicas, gominolas, geles energéticos, fruta deshidratada. Hay muchísimas maneras. Yo la que más recomiendo es los geles energéticos, porque son fáciles de transportar, fáciles de cuantificar, están diseñados específicamente para consumir haciendo deporte. Te puedes comer un bocadillo, por supuesto, pero ¿dónde vas a guardar el bocadillo en una maratón? ¿Cómo lo vas a masticar? Es un poco complejo, ¿vale? Es mucho más sencillo los geles. Entonces, yo todo lo que te voy a explicar es con geles, pero si a ti en vez de geles te lo quieres tomar con barritas o te lo quieres tomar con bebida isotónica, también sería correcto. Entonces, de esa manera, bajo mi punto de vista, podemos diferenciar los geles en dos tipos. Geles pequeños, de 30 hacia abajo, gramos por gel. Con esto quiero decir que no cometas el error que tienen muchos corredores, que este gel pesa casi 70 gramos. Pero 70 gramos no son de hidrato, 70 gramos pesa el gel. Este gel que tiene 70 gramos de peso, solo 22 gramos son de hidrato. Te lo digo ¿por qué? Porque hay muchas personas que ven, mis gel son de 70, de 80, de 90.
creo que no existe ninguno de 80 o de 90. Eso es lo que pesa el gel. Luego tendrá una cantidad más pequeña de hidrato. Con esto te quiero decir que normalmente los pequeños son de 30 hacia abajo, 30, 22, 25, 28, 15, y luego habría otra categoría hacia arriba. Esa categoría hacia arriba normalmente son 45, 50, 55. ¿Por qué hay dos diferencias? Porque en función de la distancia y el tiempo que tengas que estar corriendo, como te he dicho al principio, vas a necesitar más o menos geles. Si necesito más geles, por ejemplo en una maratón, es más interesante tomarse los geles grandes. ¿Por qué? Porque dos pequeños es uno grande. Cuanto menos geles me tome en la maratón, cuanto menos peso lleve, al final cuando yo me tomo un gel, mi cuerpo tiene que iniciar una digestión. Si me tengo que tomar 4 geles, no es lo mismo 4 geles, 4 digestiones que 8 geles, 8 digestiones. Cuanto más geles, cuanta más digestión, más ruleta rusa y más probabilidad de que alguno de los 8 te siente mal. Entonces, si yo corriera un 15K o una media maratón hacia abajo, ¿vale? Serían los de 22, porque como te he dicho que necesitas entre 30 y 40 gramos de carbohidratos, pues podrías, por ejemplo, tomarte entre 2 y 3 geles de estos. En cambio, si nos vamos a una maratón, que el que gana va a hacer 2 horas, pero la mayoría de humanos pues tardamos entre 3 y 4, incluso algunos hasta 5 o 6, recomendaría los grandes. Y por supuesto, pues puedes hacer una combinación de los dos, puedes tomarte uno grande y uno pequeño, 3 pequeños y uno grande, es infinito. Lo importante es que llegues a la cantidad necesaria de hidratos por hora. De todas maneras, te digo que esto es muy resumido porque los hidratos de carbono darían para un vídeo entero que tienes en mi canal, mucho más largo y mucho mejor explicado. Pero el resumen sería eso, que tienes que tomar sí o sí hidratos de carbono. Esto sí es algo puntual, se toma intraentreno o preentreno para preparar al cuerpo para el estímulo. Rellenamos el depósito de gasolina antes de empezar el entrenamiento o lo vamos recargando durante el entrenamiento. No tiene sentido tomarse geles a diario, te lo tomas solo y exclusivamente para la carrera. Lo siguiente muy importante y es el error número 1 de los corredores. Todos los geles se prueban en entrenamiento, en una tirada larga, un día que a ti te venga bien, que te pille un cuarto de baño cerca, te tomas un gel nuevo, un sabor nuevo, una textura nueva, lo pruebas en un entreno, porque si tienes que ir al baño, te sienta mal o no te gusta, pues es preferible perder un entrenamiento, que no pasa nada, a perder 6 meses de preparación en una carrera. Entonces, siempre sí o sí probarlo. Y también, igual que entrenamos las piernas y entrenamos los pulmones, hay que entrenar el estómago. Eso significa que si tú vas a correr una maratón y quieres intentar de meter 40, 50, 60 gramos de hidratos de carbono por hora, tú no puedes llegar y de repente tomarte 60 gramos de carbohidratos cuando no has tomado nunca, porque lo más probable es que tu cuerpo le siente mal. Entonces, empieza con la dosis más pequeña, 30, y luego va subiendo 30, 40, 50 o 60. No por tomar más carbohidratos consiguen mejores resultados, necesitas encontrar cuál es la dosis que a ti te sienta bien y que te permite conseguir tus objetivos. Pero sí o sí tienes que entrenar tu estómago, ver si te sientan bien y luego, por supuesto, llegar a la carrera con la certeza de que lo estás haciendo de la manera correcta. Otro error súper importante es centrarse solo en los geles. ¿Qué significa esto? Que si tú vas a correr una maratón y la noche de antes te comes una ensalada, por muchos geles que te tomas, te vas a enfrentar al muro y te vas a dar un tortazo. Con esto te quiero decir que lo más importante es la alimentación diaria. Que comas hidrato, que comas proteína, que comas grasa y que comas micronutrientes, que son las frutas y las verduras. Si tú no tienes una buena alimentación, si tú no desayunas antes de salir a entrenar, si vas por la mañana o antes de comer, a comer si vas por la tarde o cenar si vas por la noche, pero tú tienes que tener tus depósitos llenos para enfrentar los entrenamientos. Te lo digo porque yo sé que está muy de moda ahora para perder peso, que no se hace así, pero este no es el canal para eso, ¿vale? Pero voy a hacer ayuno intermitente, voy a hacer dietas cetogénicas, no voy a desayunar, muchas tonterías que hacen los corredores con la idea errónea de perder peso, porque para perder peso lo que tienes que hacer es comer menos de lo que estás comiendo, ya está, no hay que inventar la rueda, ¿vale? Entonces, si tú no eres capaz de alimentarte bien durante el día y previo a tus entrenos y previo a tus carreras, por muchos geles que te tome, no lo vas a conseguir porque tu depósito de gasolina está vacío. Entonces, desayuna bien, come bien,
alimentos que te sienten bien, alimentos que te gusten, y con ese depósito lleno de gasolina, ahí le metes el gel. Pero si tú no cenas y tú no desayunas y te tomas un gel, te vas a quedar sin energía a los 5 kilómetros, ¿vale? Entonces eso es súper importante. Y que lo pruebes todo, que sepas que te sienta bien, que sepas también que hay geles con cafeína, sin cafeína, con magnesio, con sodio, con un montón de cosas, ¿vale? Pero aquí vamos a hablar simplemente ahora de los hidratos de carbono. Y de eso es el suplemento más importante.